¿Feliz? Chompita. Ahorita lo voy a traer. Es como si tuviera 3 apenas. ¡Antoine! Sí, ¿la ve? Oh. Usted no se está bien. ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo está, papi? Mono. Santa mono. Mono, 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 mono. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Déjame un poco. Chao, Katy. Chao, Katy.
A la radio de privada. Pero que no se le ha pasado, es que le dan antibiótico, mami. Está con Julina. ¿Ya llevado? No me voy a, yo voy a dar la fiesta. Ay, no te pases con la vas a querer. No tiene que hablar como querida. No sé, ustedes están grandes, ojos ahí. Tienes de fijarse. Pero que no le importa, sí. Buenas tardes, jóvenes, señoritas, por favor, ¿me confirman el audio? ¿Te escucho, Lina? Sí, se escucha. Gracias, les he escuchado. Muy bien. A ver, empezaremos. Bien, hoy hacemos lo que son las colas circulares. Como todas las colas, bueno, esta estructura se rige bajo ese principio de primero en entrar, primero en salir. Bien, entonces dice las colas circulares, bueno, de forma similar a las colas simples, su objetivo siempre es almacenar elementos. Para poder almacenar elementos lo hace de esta forma. Tenemos elementos que se van almacenando dentro de esta estructura. Al igual que en cola simple, el inicio va a estar una posición antes del primer elemento y final va a estar donde está el último elemento. En este caso, fíjense el almacenamiento empezado desde aquí, este el primer elemento, segundo, tercero, hasta aquí. El inicio está una posición antes y el final está donde está el último elemento. Ahora, bueno, esto es solo gráfica también, o sea, se está estableciendo aquí en este caso que va a empezar a almacenarse elementos desde aquí. Pero por ahí decidimos gráficamente que sea desde esta parte, o sea, depende del gráfico y la representación que se haga. Para eso, un poquito vamos a observar en la pizarrita. Las colas circulares para poder administrar o para poder manejarla, ¿qué se hace? Dice,
es unir estos dos extremos. Para eso voy a colocar mi rayito. Este extremo de la estructura y con este otro extremo. Imagínense que es algo plástico, elástico, agarran estos dos extremos y los unen. Y al unir surge esta forma. O sea, si unimos este extremo, reitero, y unimos con este extremo, tenemos esta forma de la cola circular. Lo que básicamente, o sea, es el manejo de esta estructura es manejar así en un vector, donde este extremo, reitero, estos dos extremos están unidos, ¿ya? Bien, como en cola simple, bueno, estamos estableciendo de que la posición 0 va a ser nuestra posición nula. Y a partir de la posición 1 vamos a empezar a almacenar nuestros elementos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, bueno, este era un ejemplito. Un ejemplito de una cola que tiene 7 posiciones para almacenar. Aquí tengo otra cola de 8, o sea, esta. Si unimos esos dos extremos, bueno, esta es esa posición, esta es la posición 0. La posición 1, o sea, que sería esta posición, es donde vamos a empezar a guardar los elementos. O sea, mi cola circular, representándolo en vector, o sea, sería esto, donde he pegado estos dos extremos, y ahí está mi celdita 0, mi posición nula. Y ahí estas dos variables, tanto el ini como el fin, se colocan. Ahora, cuando ingresa elementos, o sea, si vamos a ingresar dentro de la estructura un elemento, ¿dónde va a ir? Como en toda cola, va a ir al principio de la cola. Bueno, y el principio es la posición 1. Ahí va a ir el elemento. Y dice, fin es la variable que tiene que colocarse ahora en esa posición. Fin tiene que indicarme dónde está el último elemento. O sea, como ha ingresado un primer elemento, o sea, se ha colocado al principio de la cola y fin va señalando ahí. Viene otro elemento, o sea, ese elemento ingresa a la cola y va a ingresar después del último elemento, después de donde me indica el fin. Entonces, fin, una vez que ha ingresado ese elemento, se actualiza. Bueno, y así, como en la cola simple, igualito los elementos van ingresando. Ese elemento va a ingresar y se coloca después del último, después de fin. Y fin se actualiza. Voy ingresando un nuevo elemento y fin se actualiza a esa posición. Sigue ingresando más elementos, bueno, y fin se va actualizando. Y me estoy mostrando cómo van ingresando los elementos. Entonces ingresa un nuevo elemento siempre después del último y esta variable fin se actualiza, donde está el último elemento. Sigue ingresando un nuevo elemento, bueno, y fin se actualiza. Mi pulso está mal. Bien, así como los elementos se van ingresando, también pueden salir elementos. ¿Y de dónde salen en la cola? En la cola circular salen siempre de adelante. O sea, este es el elemento que puede salir. Y si sale, o sea, ¿de dónde ha salido? Después de la posición de donde está ini. Ini está en 0, entonces después significa la posición siguiente. De esa posición sale el elemento. Y ini se actualiza a la posición de donde ha salido ese elemento. O sea, así vamos extrayendo, quiero extraer este elemento, entonces este elemento se extrae de la siguiente posición de donde está el ini. Se extrae y el ini lo que hace es
actualizarse. Ahora, en esta estructura, lo que ocurre es de que esas posiciones de donde han ido saliendo los elementos se pueden reutilizar. Bueno, a diferencia de cola simple, que cuando hemos sacado los elementos, esas posiciones ya no se vuelven a usar más, salvo que se reinicialice la estructura. Bueno, en este caso, en cola circular dice, estas posiciones, bueno, estos lugares que han dejado libre estos elementos pueden llegar a reutilizarse. Por ahí observamos. Nuestro fin está aquí. Voy a seguir ingresando más elementos. Han salido elementos. Ingreso un elemento más y ese se va a colocar en esa posición. En la estructura con la circular sigue habiendo espacio. Y es este espacio que han dejado esos elementos que han salido. En cola circular dice, por su nombre, circular, podemos reutilizar estos espacios. O sea que si hay espacio, entonces este elemento, ¿dónde va a ingresar? Después de fin, por ser cola circular, después significa la siguiente celda donde podemos almacenar. Y esa celda es la posición 1. Y fin lo que hace es siempre actualizarse donde está el último elemento. ¿Quién es el último elemento? Es este, el que ha ingresado a la posición 1. Porque ya en la parte posterior de del vector, en este caso ya no hay más celdas, entonces, pero adelante hay espacio. Pues podemos reutilizar ese espacio. Si ingresa un nuevo elemento, entonces ese elemento dice después del último. Y me dice dónde está el último. Después. Entonces, eso es lo que ocurre en cola circular. O sea, siempre hay la posibilidad de reutilizar estos espacios que van dejando los elementos que va saliendo. Y de esa manera podemos ir aquí dando vueltas. Si este elemento sale, el INI lo que va a hacer es actualizarse. Y ahora ya tenemos dos espacios. Este elemento y ya tenemos más espacio libre dentro de la estructura. Entonces, pueden seguir ingresando más elementos. Y el fin se va a actualizar. Entonces, ese concepto es ahora lo que vamos a implementar, lo que vamos a ver ahora en el pseudocódigo. Hacemos la implementación del manejo de esta estructura donde ocurre la reutilización de espacio de aquellos elementos que han salido. Esos espacios se pueden reutilizar. Entonces, para esto, bueno, la representación del diagrama de clases es similar, o sea, es igual, o sea, lo que es diferente es la forma de procesar los elementos dentro de la estructura. En colas circulares también podemos tener las colas de datos. Solo almacenemos ya sean letras, cadenas, numeritos, etc. O podemos tener colas de objetos. En este caso, la cola circular de proyectos. Voy a definir, bueno, suponiendo que estamos en la materia de laboratorio, ahí tenemos proyectos. Cada estudiante con su proyecto. El título del proyecto, el nombre del estudiante, de quién es ese proyecto y una nota de evaluación de ese proyecto. Esto vamos a almacenar dentro de una cola circular y esta va a ser una cola circular de proyectos, al que le vamos a dar una capacidad, vamos a definir el vector de acuerdo a la capacidad y estas variables que controlan a la estructura. Bueno, y aquí establecemos los métodos. Métodos es vacía, es llena para verificar el número de elementos, adicional, llenar, mostrar y vaciar, los métodos básicos que hemos visto también en las otras estructuras. Bueno, y esto es lo que vamos a implementar para poder ver el comportamiento que tiene en el almacenamiento, en el manejo de los elementos de la cola circular.
Bien, suponiendo de que ya tenemos esta clase implementada, la clase proyecto, en sus atributos, en los métodos get, set, leer y mostrar. Y vamos a hacer la implementación de la cola circular. Aquí. Primero sus atributos. Dice manteniendo siempre el encapsulamiento. Privates van a ser los atributos. Tenemos un int max, una capacidad, o sea, cuánto vamos a darle de capacidad. Por ejemplo, bueno, suponiendo que voy a dar una capacidad hasta de 100 proyectos. Por ahí hay varios estudiantes, entonces definimos esa capacidad. 100 proyectos en la cola circular. Luego establecemos el elemento que vamos a tener dentro de la cola circular. Los elementos van a ser objetos proyecto. Definimos al vector de acuerdo a la capacidad más 1 por la celda 0. Luego definimos las variables que van a controlar, el ini y el fin. Son las variables que controlan el almacenamiento y el manejo de los elementos dentro de la estructura. Bueno, hasta ahí la definición de los atributos de la estructura. Ahora vamos estableciendo los métodos. Empezamos desde el constructor primero. El constructor por defecto siempre va a instanciar una cola vacía. Una cola vacía es cuando tanto el ini como el fin empiezan en esa posición nula para nosotros. Entonces, la estructura, o sea, la cola circular, va a empezar en cola vacía a partir de la posición 0. ¿Eso qué significa? Bueno, como aquí teníamos hace rato, cuando nuestra cola estaba vacío, no había elementos, tanto el ini empezaban en esta posición, en la posición 0, y el fin también. Ahí. Cola vacía, no hay elementos. Bueno, lo que ocurría también con la cola simple, ¿no? O si observamos ahí en el vector, o sea, es esto, en la posición 0. Porque, reitero, esta forma que tiene la cola circular, simplemente es el producto de unir este extremo con este extremo, es pegarle. Ahí pueden hacer un ejercicio ahí de pegar estos dos extremos, y al pegar así se vuelve en esta forma de dona. ¿Ya? No es lo mismo, o sea, tenemos el ini y el fin en 0, bueno, aquí el ini y el fin en 0, o sea, en la posición 0. Ahí está las dos variables que van a controlar. Ahora dice, vamos a establecer ya los métodos. Empezamos desde el método es vacía, o sea, los métodos de verificación es vacía, es llena, número de elementos. ¿Cómo verificamos si la estructura está vacía? Y aquí está la definición. Ahí se define. Está vacía cuando tanto el ini como el fin están en 0. Si el ini es igual a 0 y el fin es igual a 0,
entonces las estructuras, bueno, la estructura cola circular está vacía. Ahí hacemos un return de true. En cualquier otro caso, hacemos un return de false, devolvemos falso. ¿Ya? Entonces, si esas variables ini y fin están en 0, entonces la cola está vacía. Ahora, ¿cómo saber si está llena? Cuando una cola circular se llena, y esto es importante analizar, cuando realmente la cola se llega a llenar. Y hay dos posibilidades, y esto analizamos en nuestra pizarrita. ¿Cuándo puede llegar a llenarse? Si los elementos van entrando, o sea, yo voy ingresando, bueno, este fin va actualizándose. El fin es el que se actualiza cuando va ingresando los elementos. Ingresa un nuevo elemento y el fin se actualiza. Viene otro elemento y el fin se actualiza. Viene otro elemento y el fin se actualiza. Sigue ingresando más elementos, o sea, y el fin se actualiza. Seguimos ingresando elementos, se va actualizando. Sigue ingresando más elementos y el fin se actualiza. Ahora ya estamos ahí. Fíjense, ya nos queda una celdita nomás. Entonces ingresamos un elemento y el fin se actualiza. Y aquí ha ocurrido un caso de cola llena. Este valor, o sea, es el max, eso también es importante recordar. Es la capacidad de la estructura. Esta capacidad que llegamos a definir, que aquí sería también este valor 8, es la capacidad del vector. Cuando vamos ingresando elementos, o sea, van entrando, ingresando y al ingresar, o sea, ningún elemento ha salido. Solo hemos adicionado y se ha llenado, ya no hay más elementos. ¿Qué ocurre en este caso? En este primer caso. Ningún elemento ha salido. El ini se ha quedado ahí en 0. Y el fin ha llegado al límite, a max. Ahí ha ocurrido un caso de cola llena. O sea, nunca ha salido ningún elemento, entonces el ini se mantiene ahí. Y el fin nuevamente llega al límite, max. Es un caso de cola llena. ¿Ya? Solo ha ingresado elementos y ya, nada más. Ahora, ¿qué pasa si salen elementos? O sea, si salen elementos, o sea, han ido quedando espacio libre. Y dice, bueno, como es cola circular, podemos ingresar más elementos. Entonces, simplemente los elementos van ingresando y reutilizando el espacio libre que hay. Entonces seguimos reutilizando. Y fíjense aquí, antes, voy a sacar este elemento más, para que el ini exactamente esté una posición antes. ¿Ya? Y aquí tengo dos espacios, esta posición y esta posición. Entonces puedo seguir ingresando un elemento más porque todavía hay espacio. Todavía se sigue teniendo un espacio más. Y colocamos ese elemento y el fin, fíjese, ¿qué es lo que ha ocurrido ahí? Se ha ido reutilizando esta vez espacio. Una vez que se ha reutilizado, se va llenando los elementos y ocurre un fenómeno aquí. El ini, que estaba una posición antes del primer elemento, llega a coincidir, dice, con el fin. El fin indica dónde está el último elemento. El último está en la posición 4 y el ini está una posición antes del primero, también está en 4. Entonces los dos son iguales. Ambas variables, o sea, están
indicando a la misma posición. Eso significa de que ha llegado a reutilizarse espacio en la estructura y estas dos variables llegan a coincidir. Cuando ocurre ese caso, dice, también es el otro caso de cola llena, cuando se reutiliza espacio. Entonces, esos dos casos hay que ver, hay que revisar. O sea, en el caso de que no hay reutilización de espacio, solo se va llenando y llegamos al límite. Pero en el caso de que sí salen elementos y empezamos a reutilizar el espacio y estas dos variables coinciden, entonces tenemos el otro caso de cola llena. Representamos en nuestro algoritmo cuando una cola se llega a llenar, una cola circular. Cuando el INI está en 0 y el fin llega al límite. Ese es un primer caso de cola llena. Es donde han ingresado elementos, nunca han salido ninguno. O el otro caso. Cuando estas dos variables coinciden, pero el coincidir tiene que ser en una posición diferente de vacío, porque cuando está vacío aquí, fíjense, también coinciden. No tiene que ser la posición 0, sino tiene que ser cualquier posición dentro de la estructura. Entonces eso significa que el INI o el fin sean diferentes de 0. Eso es lo que está pasando aquí. En una posición que no sea la 0, o sea, estas dos variables llegan a coincidir. Y si coinciden, posición diferente de 0, significa que la estructura se ha llegado a llenar. Entonces, eso es lo que estamos representando aquí en el CO2. Sí. Si en el pseudocódigo, si el INI y el fin, el primer caso, el INI está en 0, hemos introducido elementos y el fin está en el INI. O el otro caso, cuando el INI llega a coincidir con el fin, pero es una posición, reitero, diferente de 0. Porque si fuera igual 0, es con la vacía. Bien, esos dos posibles casos que se presentan en la estructura, controlando el INI y el fin. Y devolvemos true. Y en cualquier otro caso no estaría. Devolvemos falso. Bien, el siguiente método, el número de elementos. ¿Cómo saber cuántos elementos hay en una cola circular? Para saber cuántos elementos hay, igual hay que analizar. Es necesario analizar porque puede ser que se esté reutilizando espacio o puede ser que no. Todo dependerá. Pues veamos casos posibles. Primero veamos cuando no hay reutilización de espacio. O sea, eso significa que el fin puede estar en cualquier posición, pero todavía no ha reutilizado espacio. Eso significa que está en una posición en la parte de atrás del vector. También voy a sacar. Fíjense aquí, no hay reutilización. O sea, aquí han ido ingresando elementos, pero también han ido saliendo. Y el INI está en esta posición, 4. Y el fin está en esta otra posición. O sea, no ha reutilizado espacio y no está aquí.
en estas posiciones. ¿Cuándo ocurre este caso? Cuando los valores de ini y fin, en este caso, si observamos, tienen una relación. El fin es mayor al ini. Siempre y cuando, si observamos aquí en el vector, el ini está por aquí adelante y el fin está por aquí atrás, no se reutiliza espacio. Entonces ahí es como como en una cola simple. En ese caso, o sea, ahí vemos aquí, cuando el fin es mayor al ini, o sea, en este caso dice la cantidad de elementos es solo la diferencia, igual que en cola simple. Entonces, ¿qué significa? Que hacemos fin menos fin. O sea, si el fin está en la parte de atrás, por aquí atrás, y el ini está por aquí adelante, no coinciden. Entonces es una diferencia sencilla. En este caso el fin está en 7, ahí está el último elemento. Y el ini está en 4, hacemos una diferencia, 7 menos 4, 3. Son 3 elementos que hay ahí. Aún así, si fuera por aquí, por ejemplo, el ini estaría aquí. ¿Cuántos elementos hay? 7 menos 2, hay 5 elementos. Entonces, el fin, o sea, es una posición mayor, o sea, está aquí en la parte posterior, en la parte de atrás, y el ini está aquí adelante. Entonces, esta condición. Ese es un caso. Si ocurre esta condición, es una diferencia sencilla. Pero, ¿qué pasa si se llega a reutilizar espacio? O sea, si se llega a reutilizar espacio, a ver, veamos. Voy a almacenar más elementos. Y el fin que se coloque en esta posición. Ahora quiero saber cuántos elementos hay. En este caso, si observamos, se ha reutilizado espacio. O sea, esta posición y esta, la primera y la segunda, se está reutilizando. Y el fin, o sea, ¿dónde está señalando? A la posición 2. O sea, ¿qué significa? Que ya no está aquí en la parte de atrás, sino está aquí en la parte de adelante. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Dice, hay que determinar por partes. Tengo que determinar cuántos elementos hay desde el ini hasta el límite, hasta el max. Primero determino esta partecita, todavía sin ver cuántos elementos han reutilizado. O sea, max me dice el límite, la última posición. Entonces hago una diferencia de max menos ini. Max 8 menos 4, 4. Eso significa que hay 4 elementos desde el principio de la cola hasta el límite, hasta max. Y dice, le sumo más lo que me indica el fin, porque ahí ha ocurrido reutilización. Estos 4 más estos 2 que me dice el fin, tengo 6 elementos en la cola. Pero ¿cómo saber que se ha reutilizado espacio? ¿Cuándo se reutiliza espacio? Cuando este fin, o sea, llega al límite hasta el max y luego vuelve otra vez aquí a la parte de adelante. O sea, en este caso ha vuelto hasta la posición 2. Entonces, el ini, ¿dónde está? En la posición 4. ¿Cuál es la relación entre el ini y el fin? Ahora el ini es mayor que el fin. O sea, si el ini es mayor que el fin, incluso pueden ser igual. Fíjense, aquí si seguimos reutilizando más espacio, o sea, este caso, por ejemplo, es así. Este es el último elemento que está ingresando. Y si es el último, dice, el fin está apuntando ahí. Y estas dos variables llegan a coincidir. Incluso, dice, si estas dos variables llegan a coincidir, determinamos la cantidad de elementos de esta primera parte, o sea, de max menos ini, 8 menos 4, me dice ahí 4. Y el fin me dice cuántos hay en la parte reutilizada. Me dice hay 4, o sea, estos 4 más esos 4, en total 8. Entonces, para cuando
el INI es mayor o igual al fin ¿qué debemos hacer? Dice primero calcular la primera parte, max menos INI, que me da el número de elementos, de esta parte, más lo que me indique el fin, más cuántos elementos diga el fin. Entonces, esa es la forma de calcular, o sea, controlando estas variables. Las variables van a ir indicándonos siempre los elementos que tenemos dentro de la estructura. O sea, este es en el caso de que se haya reutilizado espacio. Y este es el caso en que no se reutiliza espacio, sino se va almacenando los elementos. Entonces, para poder hacer o aplicar estos criterios para determinar el número de elementos, la cola no tiene que estar vacía. Porque ¿qué pasa si estuviera vacía? Va a intentar hacer esta operación porque el INI y el fin son iguales, 0, 0. Pero no tiene sentido. Entonces ese aspecto controlamos aquí en el código. Si la cola está vacía, bueno, el resultado es inmediato. Ya tenemos ahí. ¿Cuántos elementos hay? 0. No hay necesidad ni siquiera de contar nada. Pero si no estuviera vacía, bueno, hay elementos. Entonces ahí empezamos a hacer los criterios. Si el fin es mayor al INI, significa de que todavía no ha ocurrido reutilización de espacio. Entonces ahí únicamente hacemos la diferencia como en cola simple, un fin menos el INI. Pero si el INI llega a ser mayor o incluso igual al fin, la cantidad de elementos, dice, es primero max menos INI, me da la primera parte, más el fin, que me dice cuántas posiciones de reutilización se tienen. El fin me avisa. Bueno, y así calculamos el número de elementos. Pero, nuevamente, reitero, aquí lo que estamos haciendo es controlar a nuestras variables, al INI y al fin, dentro de la cola circular. Bien, ahora para adicionar elementos. Nuestros elementos son proyectos. Bien, para adicionar. Bueno, así como las otras estructuras, si voy a adicionar, primero tengo que ver que existe espacio, que la cola no esté llena. Porque si está llena, no puedo adicionar. Pues aquí una pregunta que hacemos ya de entrada es verificar si está llena o no está llena. Porque si está llena, hacemos un print. Ando con la llena, no podemos adicionar ningún elemento. Pero si no está llena, ahí sí vamos a adicionar un elemento. Y ahí hay que observar cómo adicionamos los elementos. Para adicionar los elementos, voy a mostrar algunos. Siempre la adición, o sea, lo hacemos después del último. O sea, y quien me indica quién es el último es fin. Fin me dice dónde está el último. Después tengo que adicionar. Entonces, lo que vamos a hacer para poder controlar incluso esto de la reutilización es lo siguiente. Primero vamos a verificar si el fin no ha llegado al límite todavía. Si todavía no está en el límite,
Entonces ahí no hay problema, lo único que hacemos es ir a la posición siguiente. Nuevamente aquí voy a sacar este elemento más. Ahí está mi fin. Quiero adicionar. Mi fin todavía no ha alcanzado al límite. Hay espacio y suficiente. Quiero adicionar. Para adicionar, dice, lo que voy a hacer es primero actualizar el fin. Y luego colocar el elemento ahí, en esa posición. Quiero seguir adicionando. Entonces dice, voy a verificar, el fin no está en el límite, todavía no. Entonces, simplemente hago que el fin se actualice y el elemento ingresa a esa posición. Hasta ahí no hay ningún problema, es un incremento sencillo. Pero quiero seguir adicionando. Ya he llegado al límite, pero aquí hay espacio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vemos, el fin está en el límite de max, sí, ha llegado al límite. Entonces, no puedo yo incrementar el fin a un 9 porque no existe. ¿Qué tengo que hacer? Si el fin ha llegado al límite, el valor siguiente de fin tiene que ser 1. O sea, para reutilizar ya esta primera posición. Porque después de esta celda le sigue esta otra. Entonces ese elemento va a ingresar ahí. Ahora, si quiero seguir ingresando elementos, ¿el fin está en el límite? No. Cuando no es normal, o sea, simplemente incrementamos el fin y donde está el fin, ingresa el elemento. Si el fin ha llegado al límite o está en max, límite no está. Entonces, si no está, ese elemento siempre después, en la siguiente posición, ahí ingresa. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a ingresar elementos a la estructura de manera normal, como en la cola simple, cuando esta variable fin no está en el límite. Porque cuando está en el límite, entonces este fin ya no tiene que ir a una celda siguiente, sino tiene que empezar en la primera celda. Este pequeño trance que se hace cuando hemos llegado al límite para poder seguir adicionando. Si la siguiente celda es la celda 1. Entonces es como desde el final del vector volver otra vez a la celda 1. Pero eso mediante el uso de la variable fin. Los de 8 vamos a la celda 1 y luego hay que seguir ingresando los elementos de forma normal. Bien, entonces lo primero que se ha hecho es preguntar si el fin está en el límite. No está en el límite, no ocurre nada, o sea, por else, si no ha llegado a ese límite, lo único que hay que hacer es incrementar el fin. Mira la siguiente celda. Tenemos que ir a la siguiente celda. Y ahí vamos a adicionar. Pero cuando el fin está en el límite, la siguiente celda no es incrementar el fin, sino el fin tiene que volver otra vez a la celda 1 para empezar a reutilizar las posiciones que han ido dejando los elementos que han salido. Entonces, eso se observa. Siempre y cuando el fin esté en el límite, entonces el fin va a volver a empezar a partir de la posición 1 para poder almacenar el elemento que vamos a adicionar. Pero si no, entonces es simplemente ir a la siguiente posición de donde está el fin. Y ahí se coloca el elemento dentro del estudio. Entonces aquí esta partecita es bien importante analizar. Este trance del fin, cuando llega al límite, y cuando no, normal, va a ir a adicionar. Bueno, y el eliminar. El eliminar, ¿qué vamos a eliminar? Vamos a eliminar un proyecto. Para eliminar igual, o sea, se supone que no tiene que estar vacía
cola. Nos preguntamos, lo primero que preguntamos, si la cola está vacía, no podemos eliminar nada. Inmediatamente ahí hacemos conocer al usuario que la cola está vacía. No hay, no hay elementos en la cola. Por el C, bueno, hay elementos, entonces sí podemos eliminar. Ahora, la eliminación. Igual, ¿de dónde eliminamos? Eliminamos de la siguiente posición del INI. O sea, muevo el INI a la siguiente posición y saco el elemento. Quiero seguir extrayendo más elementos. O sea, muevo el INI y de ahí extraigo el elemento. Muevo el INI y de esa posición extraigo el elemento. Muevo el INI a la siguiente posición y extraigo el elemento. Bueno, y aquí vamos a observar, aquí es donde ocurre también el trance de la variable INI. O sea, se ha movido de la posición 7 a la posición 8 para extraer este elemento y saco este elemento. Se extrae. Pero ocurre aquí algo. El INI llega a coincidir con el máximo. Y el primer elemento ahora, aquí si observamos, está en la posición 1. O sea, no es, bueno, el criterio que hemos dicho, o sea, INI siempre va a estar una posición antes. Y aquí fíjense, el primero está en la posición 1. El INI, ¿dónde debería estar? Una posición antes, o sea, en la posición 0. Entonces, cuando el INI llega a coincidir, o sea, al ir sacando los elementos, el INI coincide con max, entonces si coincide, este INI hay que actualizar hacia esta posición, hacia la posición 0, para mantener ese criterio de que una posición antes del primer elemento está el INI. Entonces ahí vamos a mantener ese criterio. O sea, antes de la posición 1 es la posición 0, entonces el INI ya va a estar ahí. Pero cuando, reitero, cuando el INI, al ir extrayendo, llega a coincidir con el max. Si llega a coincidir, entonces actualizamos hacia la posición 0. Es como la reinicialización, o sea, de esta variable. O sea, ya ha terminado de sacar el último, entonces tiene que volver aquí adelante. Es como el fin, adicionado y quiere seguir adicionando, tiene que adicionar aquí adelante. Es lo mismo el INI ya ha sacado todos los elementos, tiene que volver otra vez adelante. Es lo mismo. O sea, el INI ha coincidido con max, ha extraído el último elemento, entonces actualizamos hacia adelante. Bien, entonces dice, el elemento vamos a extraer de la siguiente posición de donde está el INI, o sea, de B, INI más O. De ahí vamos a extraer siempre. Porque siempre, o sea, estamos asumiendo de que el INI está en una posición antes. Si está en una posición antes, es simplemente de esa siguiente posición sacar. Ahora, al sacar, vamos a actualizar el INI. Actualizamos a la posición de donde ha extraído. Y aquí es donde hacemos la verificación. Si volvemos, y aquí estaba nuestro elemento y el INI estaba ahí. Entonces, de acuerdo a nuestro algoritmo que hemos hecho, dice, de la siguiente posición voy a sacar, o sea, siguiente a INI es posición 8, de ahí voy a sacar, saco el elemento. Y luego de sacar, dice, el INI se va a actualizar. Ahora, una vez que se actualice, veo si el INI ha coincidido con el max para poder inicializar
INI a la parte de adelante. Entonces aquí verificamos si el INI coincide con max. Si coincide, entonces el INI tiene que inicializarse en 0 para indicar que el primer elemento está en la posición 1. Bueno, y al finalizar aquí devolvemos el elemento. Y el elemento, bueno, hay que aquí, bueno, ya por código. El elemento que vamos a extraer es un proyecto. Bueno, ya está nuestro algoritmo. Entonces, la extracción lo hacemos siempre de la siguiente posición de donde está INI. Una vez que se actualiza, ahí vemos si el INI llega a coincidir con el max para que INI nuevamente vuelva a la parte de adelante de la estructura. Bien, ese es el método eliminar. Hasta ahí, hasta ahí son los métodos muy importantes. Importantes en el sentido que ya estamos controlando la estructura. Este es vacía, es llena, este número de elementos, este adicionar, eliminar, ya tenemos el control de la cola. A partir de ahí, el resto de los métodos ya es complementario, porque eso es lo básico importante. Bueno, así como en los lenguajes, o sea, eso está definido. Ahora, viene el resto de los métodos para ayudarnos en el despliegue, en el llenado y etcétera. Para llenar una cantidad de elementos, si no estás llenando uno en uno, o podemos llenar uno en uno, eso ya depende de cada uno. Hacemos un for, bueno, lo llevaré a la parte de abajo para y hacemos un for y desde 1 hasta n voy a llenar proyectos, objetos proyecto. A ver, un ratito, pero antes de pasarnos el mensajito leeremos. ¿Está grabando? No estoy grabando. En materia, todo lo que estamos haciendo se sube y ahí pueden analizar. En el método eliminar podría haber el caso en que INI y FIN sean iguales. Ay, tienes razón, sí. Van a llegar a coincidir. Nos falta cuando se vacía. Tienes razón, aquí a ver otra vez analizaremos. Y siempre me olvido, no sé por qué. Siempre a veces me olvido, o sea, seguiremos sacando porque podemos eliminar y en un momento dado se vacía la cola y eso es lo que falta. Así como en la cola simple hay momentos en que se vacía la cola y ya no hay más elementos y hay que inicializar. Fíjense, aquí ha llegado al máximo, entonces lo actualizamos hacia 0 para colocar una posición antes del INI del primer elemento. Entonces, si queremos seguir sacando, entonces de la siguiente posición siempre. De la siguiente posición de INI podemos extraer el elemento, se extrae y el INI lo que va a hacer es actualizarse. Podemos seguir extrayendo, o sea, de la siguiente posición de donde está INI, de ahí sacamos el elemento y el INI lo que va a hacer es actualizarse. Y hasta ahí. Ahora, fíjense, nos está quedando un hito nomás de aquí. Voy a extraer. ¿De dónde voy a extraer? De la siguiente posición de INI. De la siguiente posición de ahí sacamos el elemento. Y el INI se actualiza. ¿Dónde se va a actualizar? A la posición de donde ha extraído el elemento. Y llegan a coincidir. Coinciden estas dos variables, pero en el proceso de eliminación. O sea, al extraer,
estas dos variables han coincidido. ¿Y qué ha ocurrido en la cola? En la cola ya no hay más elementos. Al ir extrayendo, estas dos variables se han encontrado. Si se han encontrado, la cola ha quedado completamente vacía. O sea, al eliminar un elemento puede ocurrir eso. Que sea el último elemento y las dos variables se encuentran y saca el elemento. Y aquí lo que nos falta, y es lo que frecuentemente me olvido, es la inicialización de la estructura. O sea, una vez que ha sacado, porque aquí toma el elemento, se actualiza el INI. Si llegan a coincidir las dos variables, o sea, después de extraer, después de actualizar, si el INI y el fin coinciden, si coinciden, después de haber extraído, entonces ocurre el fenómeno de cola vacía. Y cola vacía, por la definición, cuando la cola está vacía, el INI y el fin se colocan en cero. Y eso es lo que hacemos aquí. Si estas dos variables se encuentran al haber extraído, entonces el INI y el fin se inicializan otra vez en cero. Para que la cola empiece otra vez de cola vacía. Gracias, Quimera. Anotaremos. Aspectos importantes, así vamos a ir tomando nota. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí, algunas cositas se tienen que ir haciendo notar, participemos. Néstor, ¿no? Se está guardando estas clases, o sea, porque es mucho bla bla, o sea, es harta explicación, pero esa explicación es observar, o sea, observar el comportamiento aquí en las estructuras. Entonces eso es importante, o sea, de que no se limiten a la grabación, o sea, el laboratorio por la sintaxis, por todo eso estoy grabando, pero en teoría no estoy grabando. Así que hay que analizar, o sea, es bastante análisis, o sea, voy repitiendo, viendo varias veces, o sea, y grabar, o sea, la cantidad de megas, o sea, es grande. No se está grabando las sesiones de teoría, estoy compartiendo estas pizarras, les estoy compartiendo en el Drive. Eso también, ¿dónde está? IN 131. Aquí les estoy compartiendo. O sea, todo el análisis que se va haciendo, les estoy compartiendo en este Drive. O sea, la pizarrita que estoy usando está ahí. Para que puedan también ver el análisis que estamos haciendo. Bien, entonces hemos corregido el eliminar, o sea, esta partecita. Es importante, muy importante. Por si no, al ejecutarse se coloca en un loop y nunca termina. Bien, aquí, como en cola simple, como en pilas, es igualito. O sea, ya el llenar, el mostrar y el vaciar son igualitos. O sea, es simplemente instanciar los proyectos. En este caso es un proyecto. Hay que leer sus datos. Se supone que está en la clase leer, en la clase de proyecto. Y luego adicionamos. ¿Lista? Esto van a comparar con pilas, con las simples, es lo mismo. Quiero llenar n elementos en la estructura, entonces con un for voy a poner este parámetro de n que me dice cuántos y el for para poder instanciar los objetos proyecto, porque voy a adicionar proyectos en la cola.
Ahora, aquí también, si la cola estuviera vacía, o sea, coloco N proyectos, o sea, solo va a tener esos proyectos. Pero puede ser que la cola tenga elementos previos. O sea, si tiene elementos detrás de esos elementos, porque es cola, detrás de esos elementos se va agregando N elementos más. O sea, si mi cola circular tenía 5 proyectos, puedo añadirle 4 más. Uso el método Lienal, le digo 4 y detrás de los 5 que tenía, detrás adiciono. Eso es por el criterio cola. Ahora, el método mostrar, igual que en pilas, igual que en colas, o sea, utilizamos un auxiliar, una cola auxiliar, pero en este caso va a ser una cola circular de proyectos. Esto para resguardar los elementos. Y mientras la cola no esté vacía, vamos a ir sacando sus elementos para ir mostrando. Y aquí vamos extrayendo los elementos. Los elementos son proyectos. Eso pone el proyecto P y decimos eliminar. Para no olvidarnos de resguardar, ya podemos guardar aquí al auxiliar. Proyecto P. Y luego mostramos el proyecto. Como el proyecto, de acuerdo a la clase, tiene su propio método para mostrar, utilizamos que muestre el proyecto. Ahí está. Mientras la cola circular no esté vacía, vamos a ir sacando los proyectos de la cola circular, guardándolos en el auxiliar y vamos mostrando. Ahora, cuando se vacíe, significa que todos los proyectos se han mostrado. Y el auxiliar guarda o resguarda los proyectos. Y ahora lo que hacemos es volver a reponer. Y para eso vamos a usar el método vaciar. Vaciamos el auxiliar. Pues al vaciar ya también lo conocemos, pero esta vez vamos a definir para cola circular. Una cola circular Z que ingresa como parámetro la cola que queremos vaciar. Para vaciar únicamente indicamos mientras Z no esté vacía. Mientras no esté vacía, todos sus elementos de Z vamos a ir extrayendo. Todos, porque lo que queremos es vaciar esta cola. Para vaciar, mientras no se vacíe, sacamos sus elementos y adicionamos en la cola de origen. Entonces, les decía, estos tres métodos, estos tres son igualitos. En pilas, cola simple, cola circular. Toditos, se basan en los métodos básicos de la estructura. Entonces, es importante aquí, es importante entender estos métodos básicos, estos. Ahora, y eso también para indicarles, este análisis es para observar, el comportamiento que tienen estas variables, porque estas son las variables, el INE y el FIN son las que controlan el manejo de los elementos dentro de la estructura. Entonces, ahí estamos básicamente analizando su comportamiento en cuanto a las posiciones donde van recorriendo o moviéndose para manejar los elementos. Les sugiero, y eso es también ustedes, les sugiero que revisen, en el laboratorio se les da el caso de cola circular, manejando módulos. En 111, bueno, sabemos qué son los módulos, aprendemos a manejar los módulos. Aquí, en el laboratorio, los programitas de cola circular están en función a módulos para poder
manejar, bueno, se maneja de la misma manera, pero bueno, el control es un poquito, es para entender. Por ejemplo, o sea, voy a manejar solo posiciones. ¿Ya? Tengo la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, suponiendo hasta ahí. Imagínense una cola circular con estos elementos. El ejemplo en la pizarra está de 8, pero aquí de 5. O sea, 5 elementos que puedo almacenar. Y lo que se quiere es analizar el comportamiento del ini y el comportamiento del fin, para ver cómo manejamos los valores del ini y el fin. O sea, la primera vez los dos empiezan en 0. Va a ir variando. Posición 1, 2, 3. Si vamos adicionando y si vamos sacando, también esto va a ir variando. Pero ¿qué pasa cuando el ini llega al límite? Llega aquí a 5. Suponiendo que he extraído. Si he extraído, este ini tiene que actualizarse hacia aquí adelante. Entonces ahí el concepto de módulo. ¿Qué son los módulos? Los módulos es el resto de una división entera. Voy a colocar, a ver, módulo, y en este caso en función al módulo, de acuerdo a la cantidad. Este va a ser módulo 5. Para módulo 5, o sea, 0 módulo 5 va a ser 0, 1 módulo 5 va a ser 1 y así sucesivamente. El ini, tanto el ini y el fin van a ir moviéndose por las celdas, por las posiciones. Cuando el fin, por ejemplo, llega al límite, o sea, suponiendo estamos adicionamos aquí, queremos adicionar uno más, pero esto ya no puedes recorrer. La siguiente posición sería 6. ¿Verdad? O sea, siguiente posición del fin. Si el fin estuviera aquí, siguiente posición, 6, pero eso no existe. A ese valor se le aplica módulo. 6 módulo 5, 1. ¿Qué significa? Que tiene que volver aquí adelante, a la posición 1. Entonces, el valor del fin, o sea, va a irse comportando en función al módulo. Si empieza con 1, o sea, con 0, o sea, 1 módulo 5 me da 1, 2 módulo 5 me da 2, 3 módulo 5 me da 3, 4 módulo 5 me da 4, 5 módulo 5 me da 0. Entonces, en función al valor que vayamos a calcular en módulo, en función a ese valor, sabemos si tenemos que volver hacia adelante o no. Cuando el módulo es el mismo valor, no hay problema, es un recorrido secuencial a la siguiente celda. Pero cuando ya hemos llegado al límite, a la capacidad, entonces hay que volver adelante. Por eso dice 5, módulo 5, 0. Entonces ya he llegado al final y ahora tengo que volver hacia adelante para que vaya dando vueltas ahí mismo. Entonces, este criterio está en esos ejemplos de laboratorio. Ahí pueden revisarlo, analizarlo, cómo maneja el módulo, cómo se maneja el módulo para controlar la cola circular. Bueno, eso, pero es para analizar, o sea, primero el concepto de módulo, ahí hay que entender. Aquí no es necesario el concepto de módulo, ahí vamos viendo solo posiciones. Entonces, esta partecita se los dejo a ustedes pueden analizarlo y verlo. Bien, ahora, ya está la estructura definida y es solo hacer problemas. Podemos crear una cola A. En esta cola podemos colocar una cantidad. Antes de colocar una cantidad, vamos a ver, analizar lo siguiente. Puedo colocar elementos proyectos, o sea, poniendo el proyecto P1, new, proyecto. Ahí esto también ustedes tienen que ver. O sea,
En la clase de proyecto no hemos colocado ningún constructor, nada, o sea, solo está ahí los getter sets, leer, mostrar. Para a veces trabajar y facilitarnos un poquito la tarea de manejar los objetos, podemos desde un constructor con argumentos ya darle datos a ese proyecto. Para eso tendría que definir un constructor con argumentos en la clase proyecto y eso ustedes en 121 han hecho. Aquí le pueden mandar ya parámetros o datos al proyecto. O sea, si tuviéramos ese constructor, le daríamos el título del proyecto, le daríamos el nombre de quién es el proyecto y le damos la nota. O sea, bajo un constructor con argumentos podemos crear ese proyecto. Inmediatamente ese proyecto puede ingresar a la cola, a punto adicional. ¿Está? Ya mi proyecto tiene datos y ya está dentro de la cola. Como también podemos ingresar varios, una cantidad, y decir a la cola a llenar esa cantidad. Entonces, ya tenía un proyecto más la cantidad que yo le diga, en la cola vamos a tener K más un proyectos. Y podemos mostrar y podemos ir haciendo muchos problemas ya en función a los. Bien, entonces ahí, a ver, veamos. Muy bien. Veamos ahora ya problemas. Ya está definida la clase. O sea, ya más no hacemos nada en la clase y definida la clase nos vamos a hacer problemas. Ahí ahora nos imaginamos, tengo una cola de proyectos. Aquí en la pizarrita vamos a ver los... Bueno, primero vamos a hacer un problemita en una cola sueltita antes de manejar dos colas. Suponiendo queremos mostrar el proyecto, tal vez varios proyectos, del estudiante X. En los proyectos tenemos un dato, el dato, nombre del estudiante y título de proyecto. Aquí tenemos que revisar. Queremos ver el proyecto de ese estudiante X. De ahí se supone que tenemos una cola con elementos y tengo que ir sacando los elementos. Voy sacando y revisando. Voy revisando si pertenece o no pertenece al estudiante. Extraigo, verifico y no tengo que perder a esos proyectos. O sea, tengo que resguardarme en un auxiliar. Reviso y, bueno, lo resguardo. Si le pertenece, muestro el proyecto y si no. Entonces es una revisión que lo hemos hecho también en pilas, en colas, similar. Entonces dice, para este ejercicio 1, dice, vamos a recibir una cola circular de proyectos A, voy a suponer, y el dato de ese estudiante de quien quiero ver y mostrar su proyecto. Entonces está entrando como parámetro la cola donde están los proyectos y el nombre de ese estudiante. Entonces aquí definimos un auxiliar, sea A una cola auxiliar para resguardar los elementos. Ahí voy a resguardar los elementos, se extraiga de la cola A, es un auxiliar. Y ahora vamos extrayendo los elementos. Mientras A no esté vacía, extraemos los proyectos. Proyecto en una variable objeto P, extraemos
Como ya tengo el objeto proyecto, un objeto proyecto que se ha sacado de la cola, podemos resguardar para no perderlo en el auxiliar. Y ahora podemos revisar. Si P, el nombre del estudiante coincide con X. Si coincide con X, ¿qué dice? Tengo que mostrar el proyecto. Y aquí dice mostrar el proyecto, no dice mostrar el título. Dice muestra el proyecto. Vamos a mostrar todo el proyecto. Sería P punto mostrar. Entonces ahí es una revisión de cada uno de los proyectos para ver si alguno de esos proyectos tiene en el nombre del estudiante igual a X. Si coinciden, mostramos todo el proyecto. Y al finalizar, antes de terminar, hacemos el vaciado. Vaciamos desde el auxiliar lo que se ha llegado a responder. Bueno, ese es este problemita de revisar los elementos de la cola circular. Otro problemita, ahora ya vamos al ejemplito que tenemos ahí en la pizarra. Sean dos colas circulares. Dos colas. Vamos a realizar el siguiente proceso. Dice, de la cola vamos a ir insertando elemento a elemento. En la segunda cola vamos a insertar elemento a elemento detrás de cada elemento de la primera cola. Ese va a ser nuestro. Analizamos. O sea, primero siempre es analizar. Es muy importante analizar. Bien, dice aquí, tengo esta cola, esta va a ser mi primera cola y esta va a ser la segunda cola. En el problema, en ningún momento se dice cuántos elementos tienen las colas, no sabemos. Puede ser que esta tenga más, esta tenga menos, o al revés, esta tenga más y esta tenga menos. O al final son iguales, no sabemos, no se sabe. Entonces, vamos a primero ver este caso. Dice, tengo la primera cola que tiene estos elementos, bueno, voy a suponer que cada uno son proyectos, y tengo esta otra que tiene esos elementos. Los elementos pueden estar en cualquier lugar dentro de la cola, o sea, es circular. Se supone que el INI está aquí, una posición antes del primero, este es el primero, y su fin está aquí. O sea, ya no vamos a ir anotando el INI y el fin. El INI está aquí adelante, el fin está aquí. No necesito controlar las variables. Ya los métodos adicionar, eliminar, ellos son los que controlan. Y lo mismo aquí, tengo, este es el primero y el INI está aquí, se supone, y el fin está aquí. Lo que quiero es hacer esa inserción. O sea, cada elemento tengo que ir insertando después de cada elemento de la primera cola. Para realizar este proceso hay muchas alternativas. Lo primero que vamos a hacer es crearnos un auxiliar. Puede ser que mi cola se me llene, voy a insertar una colita. Pero esto ya sin posiciones. Bien, una alternativa. Me voy a definir una cola auxiliar y aquí voy a ir haciendo esas inserciones de esos elementos. Esta va a ser mi cola resultante.
¿Qué dice el problema? Después de cada elemento de esta cola voy a ir insertando elemento a elemento de esta otra cola. ¿Qué significa? Que primero voy a extraer de la primera cola. Haremos al fondo. Ya tengo al primer elemento y detrás de este tiene que venir un elemento de aquí. Y está. Un elemento de esta cola, la segunda ya está y detrás del primer elemento de esta otra cola. Sigo haciendo el mismo proceso, extraigo otro elemento de esta cola y detrás coloco un elemento de esta. Extraigo un elemento de la primera cola y detrás de ese elemento va a ir el elemento de la segunda cola. Extraigo un elemento de la primera y detrás coloco un elemento de la segunda. Y ocurre, aquí fíjense, ocurre de que una de las colas se ha vaciado. Se ha vaciado, en este caso, la segunda cola. Ya no hay elementos que vaya a insertar a esta. Pero aquí me han quedado elementos. Entonces, estos elementos puede ser que haya varios. O sea, no solamente uno, sino pueden haber varios elementos. Todo lo que me queda, simplemente lo vacío a la cola destino. Entonces ya tenemos el resultado aquí. Y este resultado lo vamos a vaciar a la primera cola. Porque el problema dice en la primera, o sea, tiene que estar el resultado aquí. Entonces, esta ha sido una estructura auxiliar donde se ha hecho todo el proceso. Y hacemos un vaciado. Y al vaciar, se va a vaciar tal cual está aquí. Pero es el resultado. Los vaciados de colas en colas, o sea, es en el mismo orden en que están. El problema es en pilas, cuando hacemos un vaciado se pone al revés, pero aquí en las colas, sean simples, sean circulares, se mantiene el orden. O sea que si esto vaciamos aquí, va a ser igualito. Esa es una alternativa. Ya eso vamos a representar. Bueno, antes de representar, veamos el otro caso. Cuando ahí, bueno, cuando en la primera cola tenemos menos y sacamos de la segunda y colocamos. Pero ahora esta cola ya se ha vaciado, ya no queda nada. Entonces, lo que me resta en la otra cola lo vacío. O sea, todos estos elementos se vacían. O sea, de aquella cola donde queda, esa es la que se vacía. Bien, entonces hacemos el problema. Tenemos dos colas. Hay dos colas circulares para realizar el proceso. No sé cuántos elementos tiene cada una de ellas. Pero bueno, lo que hemos hecho es utilizar un auxiliar. Definimos un auxiliar que tiene que ser una cola circular. Una vez que se tiene la cola auxiliar, empezamos a hacer el proceso. Pero el proceso hay que hacerlo mientras ambas colas tengan elementos. O sea, necesitamos que las dos tengan elementos para hacer ese proceso. Y decimos, mientras A no esté vacía y
B no esté vacía. Ninguna de las dos colas tiene que estar vacía para hacer de sacar de una y detrás colocar de la otra. Mientras ninguna de las colas esté vacía, dice, vamos a sacar primero de la primera cola. En P1 voy a extraer PA, entonces la primera cola. Y ese elemento lo voy a adicionar al auxiliar. Pues adicionamos P1 en ese auxiliar. Y detrás de ese elemento, dice, vamos a colocar un elemento de la otra cola. Eso significa que de B tenemos que extraer. Y adicionar ese proyecto en el auxiliar. Entonces, mientras las colas A y B tengan elementos, o sea, vamos sacando los elementos y vamos adicionando. ¿Dónde? Al auxiliar. Primero de la primera cola y detrás va a ir el de la segunda cola. Ahora, aquí hay que ver, o sea, una vez que salgamos del while, una de las dos se va a vaciar. Tal vez las dos, no sabemos. Hay que verificar cuál de ellas no está vacía. ¿Cómo verificamos si no está vacía? Si A no está vacía, significa que ahí ha quedado elementos y en la otra no. Si en A ha quedado elementos, entonces del auxiliar hacia el auxiliar vaciamos de A todo lo que haya quedado, porque A no está vacía. Pero puede ocurrir el otro caso, si B no está vacía. Si B no está vacía, entonces, dice, entonces de B es de donde tenemos que vaciar. Entonces ahí depende mucho de estas dos verificaciones. Mientras ambas colas tengan los elementos, vamos a ir sacando de la primera y detrás de ese elemento que ya se va a ir al auxiliar, colocar una de la segunda. Y si sobra, el resto vaciamos. Y al final el resultado está en el auxiliar. Y ese resultado lo vaciamos hacia la cola donde tiene que estar el resultado final, hacia A, porque hacia A es donde hay que llevar esos elementos. Bien, esta es una alternativa. Licenciada, ¿Sí? ¿y qué tal si una cola le lleva a la otra por dos elementos? Por dos elementos. No, igual tienen que funcionar. A ver, veremos. O sea, suponiendo, voy a sacar todo esto. Aquí voy a colocar ahí, por ejemplo, mire, una de ellas tiene dos elementos más que la otra. Saco de la primera y de la segunda. Saco de la primera y de la segunda. Hasta ahí es el while. Mientras ninguna esté vacía. Ahora, va a salir del while porque una de ellas se ha vaciado, en este caso esta. Ahora pregunta, dice, ¿la primera no está vacía? Sí, no está vacía todavía. Entonces, esta es la que va a vaciar. Esta es la que vacía hacia el auxiliar. Ese es este if. Porque en una de ellas ha sobrado elementos. Y si ha sobrado, entonces esa hay que vaciar detrás. Todo lo que ha sobrado en A lo vamos a llevar al auxiliar. Eso es ahorita este caso que acabamos de ver. Ahora puede ser al revés, ¿no? O sea, si aquí tengo dos elementos y aquí tengo 4 elementos.
Sí, dice, ya lo entendí. Muy bien, gracias. Bien, ahora, este es un caso, ¿no? O sea, bueno, voy a mantener esto. Ocurre que hay un método, bueno, y el método número de elementos es el que nos permite también controlar a la estructura. La otra alternativa es la siguiente. Ya no voy a usar un auxiliar, bueno, lo voy a borrar. La intercalación o la inserción lo voy a hacer directo aquí. Bueno, para que no esté restringido, esto lo voy a borrar mejor. Y esto me voy a traer aquí. Así. Aquí los voy a apachurrar un poquito, ya. Ahora, sin usar ningún auxiliar, ¿ya? Sin usar ningún auxiliar, quiero estos elementos ir insertando aquí en la estructura. Entonces, ¿qué dice? O sea, directo. Para ser directo, primero tengo que controlar la cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos tengo aquí? Porque el resultado voy a ir trabajando aquí mismo. Entonces, en una variable vamos a determinar el número de elementos y tenemos un método para eso. ¿Cuántos elementos tenemos aquí? 4. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Es como, a ver, mi bolígrafito, más o menos, voy a poner una marquita, pero físicamente esto no se marca. Solamente es para ver que hasta ahí están mis elementos de mi estructura. ¿Qué voy a hacer ahora? Dice, lo que hemos hecho hace rato. Voy a sacar el primer proyecto de la primera cola. Pero este proyecto no lo voy a botar, lo voy a colocar aquí mismo. O sea, en la misma cola, porque ahí mismo voy a hacer el proceso. Y dice, detrás de este primer elemento tiene que venir un elemento de la otra cola. Saco ese elemento y coloco detrás. De la primera cola igual, saco el elemento, pero coloco aquí mismo. Y detrás de este tiene que venir un elemento de la otra cola. Lo mismo, sacamos un elemento de la primera cola y colocamos. En la misma cola estoy trabajando. Detrás tiene que venir el de la otra cola. Viene otro elemento igual. Sacamos y volvemos a adicionar. Y estamos adicionando ahí mismo. De acuerdo a la cantidad de elementos que tenga. Saco de este lado y coloco. Entonces ya está aquí, fíjense, el resultado. Y lo que me ha sobrado en esta cola simplemente vacío. Y está. Pero ahí, para hacer ese proceso, fíjense, se está determinando cuántos elementos hay. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? O sea, ocurre en este primer ejemplo, esta cola tenía más elementos. Ahora, hay que borrar esto. Esta cola ahora tiene más elementos que esta otra. Entonces, ¿qué dice? Vamos a hacer el proceso de la misma manera, o sea, voy a sacar los elementos. ¿Cuántos elementos ahora hay aquí? Aquí hay 6. Entonces, aquí tenemos 6 elementos. Voy sacando sus elementos. ¿Dónde voy a colocar? A la misma cola. Aquí. Para eso marcaremos nomás estos son nuestros elementos, ¿ya? Pues todos estos elementos hay que procesarlos. Entonces he extraído el primero y lo he colocado en la cola. Ahora de la otra saco, coloco. Extraigo el elemento de la cola, de la primera cola y coloco detrás. Extraigo un elemento de esta otra cola y coloco aquí.
En función a la cantidad de elementos estoy haciendo. Extraigo un elemento de la cola y coloco detrás. Extraigo de la otra cola y detrás se coloca. Extraigo otro elemento de aquí y detrás coloco de aquí. Aquí se ha vaciado, pero sigo sacando el elemento y como ya no hay elementos, o sea, ya no tengo nada que colocar aquí. Siempre y cuando hay elementos voy a colocar. Entonces simplemente almaceno, saco otro elemento, coloco aquí, ya no hay elementos, no se saca nada y queda. En función a la cantidad de elementos he procesado esta cola. Entonces, eso se hace controlando los elementos. Pero fíjense, aquí ya no hemos necesitado usar ningún auxiliar. En función a la cantidad de elementos que tenía la cola, se ha ido trabajando en la misma cola. A ver, veamos ahora este. Esta era la primera solución, ¿verdad? Aquí mismo colocaremos. Insertar 2. Ya no necesitamos un auxiliar. Aquí lo primero que hacemos es determinar el número de elementos de la primera cola. Y tenemos un método que hace esa tarea. En función a la cantidad de elementos que tenga esta cola, o sea, hacemos un for y desde 1 hasta n. Vamos a ir sacando sus elementos y vamos a ir colocando en la misma cola. Me dice, lo que hemos hecho es sacar el proyecto de A y lo vamos a colocar ahí mismo. Pero después del último, por el criterio cola. Pero detrás de este elemento hay que colocar un elemento de la otra cola. Pero para colocar un elemento de la otra cola tenemos que ver que en la otra cola existe elementos. Siempre y cuando no esté vacía, porque en algún momento tal vez se vacíe como ha pasado. Si no está vacía, entonces de la otra cola podemos sacar su elemento. Esto es así, o sea, para no usar variables, no, esto está mal. Sí, tienes razón, José Luis Choque. Otra vez José Luis Choque, uno más. Ahorita me he dado cuenta. No es eliminar. Estoy hablando y estoy escribiendo otra cosa. Podemos hacerlo directo, o sea, sin necesidad de hacer 2 veces. O sea, en A voy a adicionar lo que voy a eliminar de A también. Esto, más directo. Ya no uso variable objeto para guardar. Saco de A y coloco en el mismo A. O sea, voy a sacar de adelante y voy a llevar atrás. ¿Va? Y aquí hacemos también algo similar. O sea, ¿de dónde tengo que sacar? Tengo que sacar de B. Extraigo de B, de la segunda cola, y tengo que llevarlo hacia A. Observa. Entonces, el primer elemento de la primera cola, o el elemento de la primera cola, se saca y se coloca ahí mismo. Y luego vamos a la otra cola. Siempre y cuando tenga elementos, sacamos y colocamos ahí mismo. Porque si no hubiera, no sacamos nada, ¿no? No hay que sacar nada. Ahora, eso vamos a hacer en función a la cantidad de elementos. Si he terminado los n elementos de la cola A, puede ocurrir de que en B me sobre elementos. Y si me sobra elementos, pregunto si B aún no se ha vaciado. Porque se supone que de A hemos vaciado porque estamos en función a los elementos que tiene, en elementos. Si en B ha quedado elementos, entonces hacemos un vaciado. Vaciar. Lo que ha sobrado, lo que ha restado, lo traemos hacia la cola A.
¿Está bien? Entonces, este análisis, o sea, es importante hacer, o sea, en estructuras, nuevamente, decirles, es importante analizar. Dibújense, vean el comportamiento, cómo podría ser para poder ir viendo los diferentes ejemplos, diferentes procesos que hay que hacer. Bueno, por ejemplo, para ordenar, ¿se acuerdan? O sea, hemos hecho la ordenación en colas simples. Eso también pueden ordenar. El mismo algoritmo, es igualito, porque son colas. El mismo algoritmo en colas circulares se puede aplicar. La misma lógica. Podemos ahora ir alternando también con pilas. Esta partecita ya lo vamos a ver el día miércoles. Ahora solo así solo colas circulares de trabajar, procesar. Pueden ustedes plantearse problemas, a ver qué proyecto tiene la mayor nota o cuál es la mejor nota de todos los proyectos que se almacenan en la cola. O quiero llevar el último proyecto adelante, o el primero que quiero llevarlo atrás, o el iésimo, o sea, todos esos ejemplitos que han visto en pilas y también en colas, todo eso se puede hacer aquí. La idea es ahí hacer ustedes sus propios ejercicios para poder trabajar con colas. Entonces, quedaremos hoy ahí, o sea, porque necesitamos todavía trabajar, o sea, el miércoles vamos a seguir trabajando en esta parte de colas, ya con más problemas, ¿ya? Hasta ahí, si hubiera preguntas, o sea, estoy viendo también si hay preguntas. Bueno, creo que no hay muchas preguntas. Bueno, muchos están escapando. Yo también me escaparé. Bien, entonces quedaremos ahí, jóvenes. Esto yo lo voy a subir a la plataforma. Voy compartiéndoles también de la pizarrita para que ustedes analicen. Pero la pizarrita es así, son dibujos que se va viendo en función a los problemas que estamos haciendo. ¿Ya? Podemos ir saliendo de la sesión. Ok, hasta luego, hasta el miércoles. Por favor, denle una miradita, una ojeadita para repasar. Entrar así de lleno en colas circulares después. Bueno, en todas las estructuras ahora ya tenemos que interactuar con todas. Hasta luego, que les vaya bien.